Muy bien, afortunadamente tenemos una vez más la presencia del doctor Patpatian, quien, bueno, yo creo que hace ya 2 años que compartimos con él estas columnas médicas muy interesantes. Tengo dos grandes amigos médicos, el doctor Patpatian y el doctor Ronco, Álvaro Ronco, distintas especialidades, y con el doctor Patpatian estamos tratando un tema que entronca incluso con la batalla cultural de la que hablan ciertos teóricos. En verdad hay una batalla cultural en Occidente y tiene que ver con esa perspectiva de género que se introduce como si fuera una teoría pedagógica incluso y de políticas públicas hegemónica, desplazando todo el acervo del conocimiento científico de la medicina sexual, de la endocrinología, de todo el estudio genético y del genoma humano, del XXXY ya no hablamos, por ejemplo, solo hablamos de los hombres X, ¿no? Pero del XXXY no se habla. Y vamos a conversar con el doctor una vez más, y le agradezco un montón que esté acá presente, Jorge, para conversar de este tema y las diferencias que hay grandes entre un enfoque científico, este enfoque ideológico globalizado y lo pernicioso que tiene todo esto de la ideología de género. Ellos le llaman perspectiva, o suena más elegante, ¿no? Perspectiva de género, que después en nuestros estados se traducen como derechos de género, justicia de género, enseñanza, violando la laicidad incluso. Ya de épocas muy, muy de niños, tengo planes de estudio y desde el gobierno anterior donde se les educa para la ideología de género. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, es un gusto para mí poder estar con usted en esta hora y con toda su audiencia. Evidentemente que estamos viviendo una época de cambios notorio. Nos ha llegado como un tsunami toda esta situación en el que a través de diferentes formas toda la sociedad ha estado influenciada por una forma de pensamiento, en lo cual algunos teóricos lo llaman perspectiva de género, otros en la vereda de enfrente le llaman ideología de género. Sea como sea, esto tiene aproximadamente unos 75 años de vida, por lo menos, Mm. desde que Simone de Beauvoir, allí en 1949, en su libro El segundo sexo, había señalado de que la mujer no nace, sino se hace, aludiendo a aquella situación en que hay una construcción social que ha debilitado la figura femenina y como solución a esa situación, el feminismo te ha dado una respuesta que es la respuesta de género, de ver la sexualidad humana no en términos puramente biológicos, sino como una construcción social. Eso ha llevado de la mano a que en estos 75 años mucha agua ha pasado debajo del puente, se ha instalado en la política, se ha instalado en los organismos internacionales, se ha instalado en la educación, en el campo educativo, pero lamentablemente hoy debemos decir de que se ha instalado en el campo médico, en el campo médico. ¿Y por qué digo lamentable? Bueno, porque esta teoría fundamentalmente se basa en un principio ideológico que no necesariamente tiene Sí, una razón biológica. claro. Al contrario, rebasa estrictamente biológico. Y yo como médico eh, analizo, estudio, critico esta situación, critico en una forma positiva, ¿verdad? Mm, Porque me preocupa como médico, me preocupa como docente, me preocupa como padre de familia, ah. ver la posición tan sesgada, ideológica, impuesta, adoctrinable, que hoy la perspectiva de género tiene, y fundamentalmente en el campo educativo. Sí, sí. Yo quisiera referirme a aquellas situaciones, si usted me permite, enfocar la atención en este momento en aquellas situaciones en que niños pequeños, Mm, preescolares, sí. escolares, que no tienen una madurez psicosexual suficiente, Lamentablemente se corta un están poquito de la alguna imagen. manera recibiendo. Tiene cierta latencia, porque lo que está explicando, doctor, es muy importante, muy importante. Porque esta llamada ideología o perspectiva, en verdad es una ideología. Está bueno decir a la gente que cuando se dice que uno critica, en este caso usted en calidad de médico y científico, está refiriéndose al uso crítico que se hace en la ciencia, es decir, a las evaluaciones analíticas, planteando, bueno, hasta qué punto esto tiene un valor científico, hasta qué punto no, y lo de valor científico tiene que ver con una teoría
que tiene que estar muy desarrollada, avalada por la comunidad científica y luego empíricamente demostrada, es decir, hechos empíricos, bases estadísticas que digan, sí, esto funciona y funciona para beneficio de la condición humana. Esta perspectiva, como usted bien explicó, haciendo una historicidad breve, tiene que ver con Simone de Beauvoir, tiene que ver con todo ese movimiento de la escuela de Frankfurt, que asume esta ideología como una corriente incluso revolucionaria, tiene un sesgo claramente ideológico, y un sesgo ideológico incluso marxista, que plantea hegemonizar esta ideología en todos los aspectos y ámbitos del Estado. Y ahí está el tema de la educación. Y creo que la educación es el motor, Mm. ¿no? Es la madre del borrego, como diría Federico Jiménez Los Santos, ese eminente filólogo español y periodista. Porque ahí estamos fabricando generaciones y generaciones adoctrinadas y naturalizando la hegemonía, desconectadas del conocimiento científico al que usted hacía referencia, del conocimiento científico médico, empírico, Bueno, endocrinológico, biológico. mire, le voy a dar un caso muy objetivo. La ideología dice, esta teoría dice, que cuando un médico ve a un recién nacido saliendo la etapa del parto Mm, y le ve sus genitales, se le asigna un sexo. A claro, partir de ese momento se le educa a la persona como varón o como niña, pero que realmente hay una influencia social porque las teorías que abrazan el género dicen que realmente nosotros somos seres amorfos desde el punto de vista sexológico, mm, desde el punto de vista sexual desde el sí, sí, momento del nacimiento. No nacemos con una lógica marcada, sino que nos vamos haciendo social y culturalmente. Quiere decir que si un médico, una partera, un ginecólogo le asigna, mire la sí, palabra que estoy utilizando, le asigna un determinado sexo, cultural y socialmente a partir de ese momento, a él se le llama varón y a ella se le llama niña. Pero en realidad nosotros, los que nos dedicamos a la medicina, mm, no le asignamos el sexo a ninguna persona, nosotros le reconocemos. claro, Cuando le reconocemos el sexo, lo hacemos a través de una impronta anatómica que aparece inmediatamente, del cual vemos genitales externos, que son los genitales primarios, las seguro. características primarias de la sexualidad Ah, que nos diferencian los ahí están hombres las de las mujeres, características y a gonadales, partir de ese ¿verdad? momento, las características genitales Primarias, primarias, llamadas primarias, claro, características claro, primarias. Luego, en la adolescencia, por mm, esa impronta biológica, por esa impronta hormonal que ya aparece enmarcado del momento de la concepción, en el momento de la pubertad aparecen las características sexuales secundarias que distinguen biológicamente a una persona, sea un varón o sea una mujer. Bueno, nada tiene que ver, nada tiene que ver esto con el pensamiento de género. Es decir, no importa qué genitales tuviste al nacer, sí, no importa lo que te asignaron, va a llegar en que tenés que definir tu género. Entonces, a un niño de 8 años que va a la escuela, se le carga algo tan enorme, pesado en el hombro, que tiene que definir cuál es su género, tiene que definir. Entonces, eso crea en el ser humano, particularmente en este material vulnerable como es sí, un menor, desde el punto de vista psicológico y sexual, una carga muy pesada. sí, Lo menos que puede pasar es una confusión, sí, un sí, estado de confusión, en sí, el sí, cual este niño va a cargar con una mochila y decir, ¿y yo qué soy? Y el niño aprende, mire lo que le voy a decir, el niño aprende por allí, mire maestra, yo soy un varón mm, y a mí me gustan las mujeres. mm. Un varón osado de 8 o Sí, 9 años sí, le va a sí, decir a la sí. maestra, mire que yo soy Me varón recuerda, me recuerda a y a alguien mí me cuando era gustan las niño. chicas. Sí, Claro. bueno, y todavía le dice, pero mire que no soy homosexual, ¿eh? Yo no soy un gay. Y con todo respeto digo esto, ¿eh? Acá no Sí, vamos, sí, sí, sí. no Estamos estamos hablando hablando de otra persona, de lo más natural que hay en la individuos que vida. pueden tener Claro.
exactamente, estamos hablando de ideas acá. Sí, acá no Ahora, estamos la discriminando, maestra no sabe tiene lo que nada le que ver puede con la condición o la predeterminación compulsiva de cada quien, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero acá, por lo que usted está explicando con mucha claridad, tiene que que ver tiene todo el derecho de hacer. con datos constatables, ¿no? El nacimiento, es decir, ahí están los genitales primarios, ahí hay un paquete ya hormonal y un paquete genético que viene desde el momento de la concepción. Tal persona nació con la condición de un sexo masculino, femenino, y lo que hace el médico no es asignar, constata el hecho, los genitales, fisonomía, etc. Es varón, es mujer, se termina ahí el cuento. Pero resulta que ahora no Exacto, es así, porque si ahora la exactamente. partera, el Se le, ginecólogo dicen eso, los multan o tienen una suspensión en el trabajo, ¿no? Porque llegamos a ese nivel, quería ir a ese punto también. No es algo inocuo, digamos. Ahora todos tienen que decir, le asignamos tal sexo, ¿no? No sé cómo es ahora, pero no dicen nació varón, nació nena. asignado al nacer. La definición es así. Claro. Sí, la crítica, lo que se dice es sexo asignado al nacer. Mm. No, no se le asigna el sexo a nadie, se le A reconoce. nadie. Primera cosa. Segundo, a medida que pasa el tiempo, ese niño, nena, varón, va creciendo, va a la Claro, escuela. claro. En la escuela se le va a interrogar al niño a través de una forma de docencia en el cual se le va a poner en tela de juicio su cuerpo, Seguro, se le va a poner en tela de juicio su orientación y su identidad, y seguro. se le va a preguntar y se le va a dar posibilidades amplias y diversas para que él pueda elegir. Para El que se chico, confunda, un poquito ¿no? usado y extrovertido, le dice, maestra, para que sí, el resultado de la confusión. Claro, Se, se piensa de que no se quiere confundir. Lo que se quiere hacer es decir aparentemente y entre comillas la verdad, claro. de que la historia, la religión, la cultura y el sistema educativo formal habían tapado, lo habían ocultado. Ahora descubrimos la pólvora Mm. y tenemos Sí, sí. Se cortó un poquito, que doctor. destapar la vela. Exacto. A lo cual, a los 7 8 años, Sí, sí, sí. sí, Se le dice a un niño a hay los que 7 8 poner años con en esa tela de mente juicio, hay que poner en virginal, tela de juicio. no tiene desarrollado, digamos, el uso Esa. crítico, todavía no ha socializado lo suficiente, no ha tenido la experiencia necesaria, aún su cerebro se está desarrollando en el sentido de estar haciendo conexiones neuronales, no tiene un uso crítico propio, no tiene autonomía de voluntad, por eso hablamos de la mayoría de edad, etcétera. Pero ya se los viene adoctrinando para preparar todo el postre, digamos, para que a esa edad le abran un abanico enorme, muy generoso de confusiones y le pongan en tela de juicio su condición personal, su condición sexual, que es su propia identidad. Y le están diciendo, mirá que todos estos siglos que hay detrás y los milenios estuvieron todos equivocados. Nosotros somos los que venimos a descubrir, sí, la Exactamente. pólvora. Si está seca explota y si está mojada no. Hasta le llegarán a decir esa Sí. obviedad. Bueno, y una cosa más se le va a decir. El niño osadamente le dice, mire que maestra, yo no soy homosexual, ¿eh? Mm, ¿Y sabe lo que le dice la maestra? mm, Lo que mm. puede decir la maestra. La maestra le puede decir, ¿probaste? Claro, ¿Probaste? claro, Entonces no sabes. claro. Bueno, la confusión es enorme. La confusión es enorme. Sí, sí, Entonces, hay una crítica a la educación, hay una crítica a la educación, hay una crítica desde la biología que no podemos negar. seguro. ¿Por qué? Porque el sexo no se cambia. El sexo está definido, como muy bien usted dijo, desde la concepción y desde el momento. Claro. Lo recalcó también en sus palabras. No se puede cambiar. Y en tercer lugar, también tenemos que reconocer que los padres no estamos de acuerdo Mm, en la mayoría de los casos, no estamos de acuerdo con este tipo de claro. enseñanza, que es avasalladora, Sí. que es adoctrinal, que es totalmente dejando de lado otras Es realidades, totalitaria. otras teorías y otros pensamientos y otras formas de ver. Claro. Exactamente, Es totalitaria. exactamente, es totalitaria. Entonces, no Mm, permite. Es sí, más, si usted se pone en la vereda de enfrente, ¿eh? Es posible que a usted le digan, bueno, mire, usted tiene que recibir un curso de género, lo vamos a invitar, le vamos a dar una lectura, le vamos a dar ciertas apreciaciones para que usted se dé cuenta que la realidad ha cambiado. Y esa forma tradicional, homofóbica, transfóbica,
Sí, sí, moralista que usted está expresando sí. es algo de antaño, es algo que lo tenemos que desterrar, es algo que justamente esa heteronormatividad ha perpetuado el patriarcado, ha perpetuado una forma de pensamiento El capitalismo donde heterosexual, cuando el hay un hombre y una mujer, patriarcado hetero, claro, claro, claro. Y están dando la idea de, con todo esto nos bueno, emancipamos, nos vamos a liberar de una especie de opresión sistemática, organizada por clases dominantes que se sustentan sobre, digamos, la versión mítica de lo heteropatriarcal, sosteniendo las burguesías al capitalismo. Todo eso que dice Judith Butler, después tomando a Simone de Beauvoir, y todo eso es doctrina de, mezclan la lucha de clases, lo freudiano por un lado, lo del macho comprobado, lo que hay que probar, construcción, la construcción social cultural tiene muchísimo que ver con lo gramsciano que toma la escuela de Frankfurt, y se lo aplican a un hecho contundente, incontrastable, irrebatible, como es la condición humana comprobada al nacer a través de un experto, de un médico, que dice, bueno, es varón, es nena. Y esa condición genómica del ADN hormonal nos predetermina, somos eso. Entonces, abren luego un abanico ideológico de posibilidades de, ¿para qué? Para, digamos, mutilar lo que está constituido por las leyes de la naturaleza. Es realmente, cuando uno lo piensa en esa mm, perspectiva, es realmente terrible y es criminal, ¿no? Introducen una ideología usurpando el lugar de la ciencia y se les educa ideológicamente a mm, generaciones tras generaciones, desconectándolas de todo el conocimiento científico, porque siquiera está dada como una alternativa, doctor, siquiera está dada como, bueno, hay una ideología, de pronto en ciertas edades, si querés agarrar para este lado, tampoco considero que sea bueno, pero no, esto es directamente, venimos a ocupar el lugar de la medicina, la biología, la antropología científica, y te decimos que el sexo es una construcción social y cultural. Y se terminó. Y no aceptan otra cosa. sí, lo más lamentable, Rubén, es que la ciencia ha tenido una actitud realmente Genuflexa. complaciente frente a Sí, todo esto. sí. Yo me acuerdo, sí, genuflexa es la palabra, ¿verdad? Mm, Genuflexa es la palabra, exactamente. mm. Mire, yo me acuerdo hace 20, 25 años cuando yo me introducía en estos temas, eh, quienes abrazaban la perspectiva de género Sí, decían que las grandes enemigas, los grandes enemigos del género son los médicos, mire lo que decían, los sí, médicos y la religión. claro, La religión. claro, claro, claro. Hoy médicos, y cuando hablo de los médicos estoy hablando de la ciencia, como se Sí, hace referencia, han tenido totalmente una actitud complaciente, genuflexia frente a esto. A sí, mí me da muchísima pena ¿eh? Saber de que hoy se pueden hacer tratamientos, entre comillas, para el cambio de sexo sí. a través de un proceso de hormonización en el cual los médicos estamos inmiscuidos, estamos metidos en esta bolsa y somos los agentes mediadores para que Para que se lleve a cabo esta práctica. aparentemente demos Claro, respuesta a esa claro. ideología Se corta un poco la imagen, doctor, qué lástima. Le queda porque tiene que es tremendamente negativa. Saber. la señal está bien, veo la señal, pero tiene latencias por momentos. Qué raro, porque la señal marca que te llega bien el Wi-Fi. Sin duda, sin duda. Y le agrego algo más. Hormonización que seguramente es una mutilación de todo el proceso natural de la producción hormonal dentro del paquete genético del sexo masculino y sexo femenino, XXXY, ¿no? Y a su vez la mutilación genital, que también se aplica a través de cirugías plásticas. Yo hago esta pregunta, se lo hice varias veces a nuestros queridos oyentes, seguidores. ¿Vos estarías de acuerdo, le digo, ¿no? A todo el mundo, en participar de un Estado que te, te construye como ciudadano, te hace cómplice de sustentar los recursos económicos de gente que se mutila el cuerpo? Imagínate si mañana nos dijeran, mirá que podés optar por cortarte la mano si querés, y te pones otro tipo de implemento, te podés sacar un ojo, pero después el Estado te va a pagar el tratamiento por el dolor, la dolencia, toda la terapia que hay que hacer, porque claro, se flageló el cuerpo.
Seríamos cómplices del delito de lesiones graves, ¿no? Ahí hay lesiones graves en materia de derecho penal. El derecho penal consideraría una lesión grave si en una riña un tipo le rompió los genitales al otro y quedó liquidado, o le sacó un ojo. Eso es una lesión grave porque es permanente. Bueno, ahora resulta que a través de esta ideología se ha legalizado la mutilación, las lesiones graves. Y todos tenemos que pagar, además, porque acá hay impuestos, hay contribuciones, ¿no? Hay pago de regulaciones administrativas y pago de funcionarios que están cumpliendo esa función, ¿no? Como funcionarios especializados en ideología de género, dentro en Uruguay, dentro del MIDES, en la enseñanza, como usted dice, ¿no? Los maestros ya, los educadores, los profesores de liceo se les da la ideología, incluso en los ministerios. Está la dirección de género en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, todos los ministerios y las intendencias tienen los departamentos de género, y eso es plata, ¿no? Estamos pagando mucha plata por esta ideología de la que estamos hablando. Y mucha gente está ganando dinero, Rubén, Claro, porque sostener un cambio estético en una persona claro, es darle hormonas periódicamente durante 20, 30 y 40 años. claro. Y yo creo que detrás de esto también hay laboratorios Sí, sí, que usufructúan, utilizan la ideología para sus propios fines, para sus propios fines que no son empresas ni filantrópicas ni de ayuda humanitaria, ni tratar a la persona para hacerle un bien, sino por el contrario, sabiendo los efectos dañinos, mm, los efectos deleterios permanentes e irreversibles claro, que un tratamiento hormonal cruzado puede producir en el cuerpo, en el organismo, en la biología, aún la medicina tiene una actitud tan genuflexa frente a claro. todo esto. Sí, Preocupante, es es preocupante. preocupante realmente Sí, sí, cómo puede llegar una forma ideológica de pensamiento a cambiar la racionalidad sí, científica, que son hechos, como usted muy bien siempre dice, son hechos comprobables, son hechos evidentes de la claro, realidad que no podemos negar. Todo eso, todo eso está por debajo de esos fines sí, que las presiones lamentablemente están llegando a todo nivel. Entonces, por lo menos tenemos que levantar sí, una voz crítica y decir, esto no puede ser así. no puede ser así. Alguien tiene que decirlo, Sí. alguien tiene que, alguien tiene que expresar que esto es un engaño. Es, Realmente es un engaño. es realmente afrentoso y muy triste que la comunidad científica del mundo esté en silencio, ¿no? Que la comunidad de médicos, de biólogos, de bioquímicos, de médicos genetistas, esté en silencio, como en otras áreas también comunidades científicas, que ahora empezaron afortunadamente a hablar y hay un despertar, hay una reacción, por eso se habla de una batalla cultural, pero aún en este tema está muy silenciosa y silenciada la comunidad científica mundial, como en otras áreas, por ejemplo, la comunidad científica de la energía nuclear, los físicos nucleares están totalmente censurados a través de toda una ideología del ambientalismo. Está censurado también el tema de la economía, hay economistas que salen a hablar. En la política, bueno, tenemos ejemplos muy heroicos como Javier Milei en Argentina, Meloni en Italia, el propio Bukele en El Salvador, Donald Trump tan cuestionado que vino a patear el tablero en un montón de aspectos, pero no mucho más. El resto del mundo, Occidente, está envuelto en ese plan globalista, en esa agenda global que proviene de toda esta ideología de estas personas que usted mencionó y de tantas otras, que son legiones y legiones de doctrinos marxistas que plantean el modelo global por encima de nuestros estados soberanos, nacionales, de acuerdo a aquel viejo Tratado de Westfalia de 1667, del Tratado de las Naciones, con sus soberanías, y que exista una cooperación internacional, no un gobierno global que nos difumine como estados, que nos imponga reglas violando nuestras soberanías, nuestras constituciones, la decisión de nuestros pueblos, porque están instalando un gobierno global, ¿no? Se está globalizando y está estamentando a la sociedad, la está compartimentando incluso, y muchos de ellos privilegiados con estas megas industrias. Porque esa cadena de laboratorio, lo que usted dice, de producción de medicamentos, perdón, tratamientos quirúrgicos, seguimiento de esos tratamientos, políticas públicas implementadas en los estados, cargos burocráticos en la ONU, en la OMS, es enorme, ¿no? La docencia, la cadena enorme educativa, libros, publicaciones, estudios, conferencias, foros, todo es mucho dinero, ¿no? Como mercantiles
de una industria ideológica, ¿no? Sí, esto, y en medio de todo esto, Rubén, están las personas que son Claro, utilizadas. claro. Porque aún con mucho respeto, yo creo que muchas personas sinceras, honestas, que forman parte de las minorías sexuales, eh, están siendo Sí, utilizadas sí, por esta presión enorme. sí, Son realmente la carnada para que todo esto se alimente, ¿verdad? sí. Entonces, es lamentable que Es estamos lamentable. siendo manipulados Y por también hay que una decirlo, presión. doctor, y hay que decirlo, y cierro la nota, lamentablemente hay una dificultad en su imagen, no sé por qué. Cierro la nota. También debo reconocer que hay comunidades gays, comunidades homosexuales muy valientes que salen en contra de todo esto, manifestando que esto es patológico, que esto es muy dañino para la condición humana y que cada quien en su adultez sabe la opción o la predeterminación que ellos consideran que tienen, pero sin influir en los demás, sin imponer y sobre todo desvincular al Mm, Estado, ¿no? Hay comunidades que hablan, mm, incluso desvincular al Estado, porque esto es una ideología. Hay que desvincularlo de la ideología. Hay que reconocer, es una minoría, ¿no? Son una minoría, pero están en todos lados, se manifiestan en Estados Unidos también, en contra de esta patología, de este LGBTQ, que es una ideología introducida como un poder político, ¿no? Y económico a nivel mundial. Porque en verdad es eso, todo esto es por dinero, por un poder económico y político y como usted dice, a la carnada la están mm, usando, a los inocentes, mm, pobrecitos, ¿no? Mucha mm. gente que muerden el anzuelo. Claro, si tenemos niños que están adoctrinados chiquitos, pobrecitos. Exactamente. Qué tema, doctor, ¿eh? Qué tema, ¿eh? Y Un gusto, un gusto vamos a seguir en la próxima, doctor. que vale Esperemos la que estemos. pena poder reflexionar sobre estos Sí, porque es muy aspectos y claro pensar. en sus exposiciones usted, y me gustaría continuar con este tema, por ejemplo, ya en aspectos científicos, ¿no? ¿Cómo es la estructura sexual del ser humano? ¿Por qué elementos o factores está determinada? ¿Eso desde cuándo se da? Ya tenemos una Bueno, predestinación según nuestra condición sexual. Somos el sexo, ¿no? Cada uno es el sexo que tiene. Ahí está la constitución del individuo incluso. ¿Y por qué se ataca también a la religión? Y yo diría mm, que más que la religión, a ese basamento de filosofía cristiana que tenemos en Occidente. Bien digo filosofía cristiana, no estoy hablando de la religión. A título de periodista no me corresponde hablar de religiones, sino de una filosofía, una ética que la cristiandad nos aporta para que construyamos una sociedad de libertades. Porque en definitiva la sociedad que plantea el liberalismo, la democracia representativa, el derecho vinculado al individuo, el individuo como la razón de ser de nuestros estados, el Estado como un monopolio legítimo y benigno de la fuerza, organizador de la vida social, está inspirado en otros valores. Está inspirado en esos valores que tienen un claro basamento cristiano, sin ir más lejos, San Agustín de Hipona, siglo IV, cuando hace su gran tratado teológico y establece el naturalismo para el derecho, porque era un jurista, ¿no? Este, Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca, un jesuita teólogo, pero además también jurista. Y así tantos juristas, incluso de extracción protestante, un montón, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y tantos juristas, Tomás Moro, por ejemplo, que plantearon este derecho de libertades al individuo, pero sobre la base del conocimiento de la ciencia. Si el derecho no abreva de lo científico, no tiene legitimidad. Dicen las corrientes occidentales, el naturalismo, el positivismo, lo que todos consideramos lo que estudiamos esta materia que es el derecho, es el Estado de Derecho. Es el derecho que nos protege como individuos, que nos protege nuestra vida, nuestro honor. Qué honor que perdemos acá, doctor, ¿eh? Qué honorabilidad que perdemos al mutilar nuestros cuerpos, a transformar todo esto, ¿no? La libertad, la vida, es mm. increíble. Todo está distorsionado. Lo espero en la próxima, si le parece, doctor. Y de pronto, para no abusar de su Será un tiempo, gusto, será vamos viendo si no, cada 15 un días o gusto. una vez por Muchas mes. gracias y disculpe, no estuvimos bien conectados hoy, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores. Igual se pudo entender y se pudo disfrutar la nota. Que pase muy bien, doctor. El doctor Jorge Patpatián conversando con nosotros, Gracias, bueno, igualmente para usted. una eminencia, además un trotamundos, ¿no? Recorre, da conferencias por todos lados, investiga muchísimo. Vamos a contar con él porque esta batalla hay que darla con los que realmente tienen el conocimiento para hacerlo.